Buenas tardes para todos. Soy Juan Camilo Zapata Arenas, alumno de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Me acompañan para este tercer corte las señoritas Carmen Bermúdez y Geraldine Díaz. Ellas hacen parte de la parroquia El Santo Cristo Sabana de Senado, que muy comedidamente me han colaborado para hacer ese trabajo. La materia de escatología, la palabra como tal, escatología proviene de dos palabras griegas que se llama último y estudio. Se trata del estudio de las cosas finales, bien el fin de la vida individual, o el fin de los tiempos, o del final del mundo, así como la naturaleza del reino de Dios. En esta parte vamos a expresar las relaciones entre escatología consumada y escatología incoada. Para este tema nos acercamos al libro de escatología del señor José Albiar, quien nos dará grandes nociones de la escatología consumada y escatología incoada. Esta obra de este autor es muy nueva, de la cuarta edición del año 2017. El autor ha sacado 4 ediciones, la primera de ellas, abril del 2004, la segunda, septiembre del 2007, la tercera, noviembre del 2011 y la cuarta en el año 2017. Esta obra está compuesta de una presentación general y de 13 capítulos que nos darán grandes nociones de lo que estamos tratando en esta materia de escatología. Veamos a continuación lo que sigue. Del capítulo 1 al capítulo 9 vamos a ver la escatología consumada, la noción cristiana de escatología. Primera parte, capítulo 2, la parucía, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 3, el reino de Dios. Capítulo 4, el reino de Dios, segunda parte. Capítulo 5, la resurrección de los muertos. Capítulo 6, los nuevos cielos y la tierra. Capítulo 7, el juicio universal. Capítulo 8, la vida eterna. Capítulo 9, la muerte eterna. En el capítulo 10 hasta el capítulo 13 estaremos viendo la escatología incoada. El capítulo 10 es la segunda parte de la escatología incoada. En el capítulo 11, la muerte como primera parte, y en el capítulo 12, la muerte con segunda parte. En el capítulo 13, la purificación ultraterrenal. Para este trabajo nos acercamos a los capítulos 2 y siguientes para buscar la relación entre escatología consumada y escatología incoada. Los tratados que estudiamos de escatología se dividen en dos grandes partes. Escatología incoada, que estudia el tema de la muerte y el juicio particular. Y la escatología consumada, que estudia y afronta los temas de la parucía de nuestro Señor Jesucristo, los cielos nuevos, tierra nueva, resurrección de los muertos y juicio universal. Alfa y Omega, el principio y el fin de los tiempos. Son la primera y la última letra del alfabeto griego. Tradicionalmente se utiliza como la frase del principio y final de los tiempos. En el libro Apocalipsis se encuentra esta combinación para referirse a Jesucristo y por ende a Dios. Esta expresión la escuchamos del sacerdote en el rito de Semana Santa cuando traza sobre el cirio pascual, las letras alfa y omega, para significar que Cristo es el principio y el fin de los tiempos. Muchas gracias. Gracias. Siguiendo con esta línea, la consumación de Cristo en la historia. Por contraste, la visión cristiana del fin está hondamente marcada por este gran acontecimiento en Cristo. El Hijo Eterno de Dios, naciendo en el tiempo, inaugura la era de la salvación en toda la plenitud. Ya con esta primera venida, implanta el reino de Dios, abre las puertas a la vida eterna, aunque lo hace de forma incoada. Jesús trae los bienes mesiánicos en forma de semilla, dejando para un momento posterior la de su retorno glorioso, la consumación de la historia salvífica y la forma definitiva del reino de Dios. Cristo
principio y fin de todos los tiempos. Primera venida, reino incoado. Segunda venida, reino consumado. La noción cristiana de la escatología. En esta primera parte, escatología consumada, acercamiento de Dios a las criaturas. La encontramos en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículos 28. Dios, aproximación, parusía de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cuando hablamos de parusía, es la venida de nuestro Señor Jesucristo a las criaturas. En esta parusía vemos la unión articulada del reino, la familia de Dios. Recordemos que cuando hablamos de reino de Dios, hablamos de cada uno de nosotros, esa familia de Dios. Efecto discriminador, juicio final. Recordemos que cuando dejemos esta vida terrenal, esta vida mortal, seremos llamados a un juicio final, donde comparecemos ante el tribunal de Cristo por todas nuestras faltas, por todas nuestras faltas que cometimos en esta tierra. Para entrar al reino de los cielos debemos ser purificados de toda mancha y de todo pecado, para así entrar en la gloria futura de Dios. Esa comunión con Dios a la vida eterna. Recordemos que para entrar al cielo tenemos que estar en comunión con Dios y estar en la gracia de la vida eterna. Alienación de Dios, muerte eterna. Dejados este cuerpo mortal, seremos transformados en cuerpo glorioso como el de nuestro Señor Jesucristo. Efecto transfigurador de las criaturas humanas. Este cuerpo será transformado en cuerpo inmortal, en cuerpo glorioso como el de nuestro Señor Jesucristo. Resurrección de la carne, renovación del cosmos. Dejada toda esta travesía por este mundo, seremos llamados a la gloria futura del Padre. Segunda parte, escatología incoada, incorporación del hombre como hijo adoptivo a la familia trinitaria, a través de una progresiva inserción en Cristo y en su Pascua mortal. Recordemos que el Cordero Pascual nuestro es el mismo Cristo que se entrega por nosotros en la cruz. El bautismo, vida terrenal, posbautismal. Cuando nosotros somos hechos hijos de Dios, recibimos un bautismo que nos sella definitivamente como hijos de Dios para toda la vida. En esta vida terrenal recibimos los sacramentos. Posbautismal, somos hechos herederos, hijos de Dios. La muerte, cuando nosotros morimos para este mundo, debemos ser purificados de toda mancha, de todo pecado, para así entrar en el reino de los cielos. Y para nosotros entrar en ese reino de los cielos, debemos ser purificados de toda mancha, de todo pecado, como lo dije antes, para así entrar en esa gloria futura. Ahí tendremos una muerte, comunión, post-mortem, con la víctima pascual. Recordemos que esa víctima pascual es el mismo Cristo que se entrega por nosotros. Purificación postmortal en algunos casos. Nosotros, para ser purificados, tenemos que primero prepararnos para el encuentro definitivo con el Señor.